Salmo 100, versículo 3, la palabra dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este salmo tiene una profunda enseñanza, porque el Señor nos está recordando que nosotros lo primero que somos es pueblo suyo, pero también nos está enseñando a reconocer que nosotros no nos autocreamos, que nosotros no somos el resultado de un accidente, que nosotros no somos el resultado de varias mutaciones que ocurrieron en la tierra, sino que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Por eso el salmista nos recuerda, y con mucha severidad y con mucha exhortación, el salmista dice: reconoced que Jehová es Dios. Es decir, que lo que primero nos está diciendo el Señor: reconozcan que Jehová es Dios, reconozcan que ustedes tienen un Dios, reconozcan que ustedes no pueden vivir sin esa persona que está por encima, que es Dios. Y luego sigue diciendo: Él nos hizo, es decir, Él te formó, Él me formó, Él nos formó a su imagen, Él nos formó a su semejanza, es decir, y no nos hicimos nosotros mismos. Aquí es donde yo quiero incluir esta parte donde el hombre piensa que fue una casualidad, que fue un accidente, y tantas teorías que tenemos los seres humanos o que tienen los seres humanos de la creación misma. Pero el Señor es nuestro creador, y nos termina diciendo el salmista: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque cualquiera podría decir: bueno, parece que el pastor está enseñando el ABC del Evangelio, pero la palabra misma nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, debemos pararnos en el camino y preguntar por las sendas antiguas. La Biblia dice: paraos en el camino y preguntad por las sendas antiguas. Es decir, de tiempo en tiempo tenemos que hacer, como comúnmente se dice en nuestra jerga aquí en América del Sur, vamos a hacer un alto en la huella. Entonces, de lo que quiero hablarte esta noche, aunque te parezca tal vez algo tan sencillo, quiero hablarte de algo que necesitamos aprender siempre. Es decir, siempre. Esto tenemos que aprenderlo, tengamos 10 años de evangélicos, 20 años, 5 años y 3 años. Hay algo que nunca tenemos que dejar de aprender, y no debemos dejar de aprender a ser ovejas. No tenemos que dejar de aprender a ser ovejas de nuestro Señor. Y en la palabra de Dios podemos ver que muchas veces el pueblo de Dios es comparado con un rebaño. Jesús mismo comparó con un rebaño de ovejas, y se dice que ese rebaño de ovejas tiene un pastor, y se dice que el rebaño somos nosotros. La palabra nos enseña que usted y yo somos rebaño del Señor, y nosotros somos pueblo, somos sus ovejas. Y la verdad que a mí me llama mucho la atención la comparación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compara como ovejas de su prado, dice la palabra, y no nos comparó con otro animal. A cualquiera le hubiese gustado que el Señor nos pudiera comparar con un animal más valiente, más fuerte, con un animal más ágil, o tal vez con un animal más feroz. A muchos de nosotros nos hubiera gustado tal vez que el Señor nos dijera: leones de mi manada, osos de mi manada, tigres de mi manada. Cuántas cosas. O tal vez nos hubiese gustado que nos diga: búfalos de mi manada, pero no un rebaño de ovejas, porque aparentemente cuando Él nos llama ovejas de su prado, pareciera que la condición, vemos lo que es una oveja, y una oveja es un animal temeroso, es un animal frágil, es un animal débil, pero es importante
porque la oveja tiene muchas particularidades que en esta noche el Señor quiere hablarnos muchas particularidades. Puede ser débil, puede ser temerosa, pero es muy importante que podamos aprender que una oveja necesita del cuidado. Una oveja necesita mucho más cuidado tal vez que cualquier otro animal. Una oveja es más delicada que otro animal. Entonces, la Biblia nos llama de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor nos está considerando que para Él somos como ovejas, porque somos seres humanos y porque somos frágiles y porque somos personas que necesitamos depender de alguien siempre, y principalmente nuestra dependencia tiene que ser del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos llamó ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque la oveja necesita ser guiada por un pastor. La oveja necesita de un pastor. La oveja tiene que estar cerca de su pastor. ¿Por qué? Porque la oveja tiene que saber hacia dónde ir. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que se pierde. Y de esto podemos hablar tantas cosas que por ahí encontramos en las redes y que por ahí vemos de ovejas que se perdieron durante tanto tiempo y que al encontrarlas las encontraron enfermas, con la lana muy crecida, sin poder moverse. La oveja necesita un pastor. Necesita un pastor, y el Señor dice que lo primero que nos enseña a nosotros es que somos personas dependientes, que Él es nuestro Dios, que usted y yo no nos hicimos por nosotros mismos, sino que la palabra dice ovejas de su prado. Y quiero decirte por qué, porque la Biblia dice que es muy importante que cada uno de nosotros que formamos el pueblo de Dios comprendamos lo que verdaderamente significa ser oveja y aprendamos a ser ovejas del rebaño de nuestro Dios. ¿Sabe que necesitamos aprender este concepto? Y aunque usted diga, pastor, pero si yo eso aprendí en el ABC, a mí ya me enseñaron. Pero nosotros tenemos que entender que hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia, o hasta el día que usted termine de vivir aquí en la tierra, tiene que ser una oveja del rebaño de Jehová. Tiene que aprender a ser oveja. Yo debo aprender a ser oveja. Y de esto quiero hablarte en esta noche, porque a cuántos, como les dije, le hubiese gustado que le digan león de la manada del Señor. Pero un león no necesita cuidado. Un león es un animal que es feroz, que es un animal que tiene agallas, es un animal que no necesita cuidado, es un animal que puede tener supervivencia propia, puede puede vivir por sus propias fuerzas, por su propia cuenta. Es decir, siempre tiene la manera de salir de alguna manera con sus fuerzas, sus garras. Lo mismo que un búfalo. Se dice que los búfalos son animales muy fuertes. De hecho, cuando las personas que crían búfalos tienen que asegurar sus alambrados, porque con la fuerza que tienen ellos pueden romper, pueden cortar los alambrados. Así que el Señor nos dice que no nos comparó con animales valientes, fuertes, ágiles o animales feroces, sino que el Señor nos compara a nosotros con ovejas. Esa es, y tal vez a muchos no les guste, tal vez diga yo una oveja, Dios me mira como una oveja, y nos mira como una oveja porque necesitamos y porque somos frágiles como una oveja. Y el ser humano en su manera de pensar tal vez optimista de sí mismo, se puede creer muy fuerte, se puede creer muy feroz, se puede creer una persona de mucha capacidad. Pero en realidad los seres humanos somos las personas más frágiles que existen sobre la tierra, y somos las personas que más necesitamos de alguien superior, y ese alguien superior es nuestro Dios. Necesitamos de alguien superior. Entonces en esta noche quiero que podamos reflexionar, que podamos meditar en esta palabra, ovejas de su prado. El Señor dice, no te creaste vos mismo, no sos un accidente, no sos un meteorito que chocó con otro meteorito, una piedra o algo que cayó en la tierra o venís de una descendencia de animales. No,
somos creación de Él. Yo los hice, dice la palabra. Fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, dice la palabra. Y fuimos aquí instituidos aquí en la tierra, en este planeta, para que caminemos. Y desde el principio el hombre tuvo la necesidad de parte de él mismo de no caminar solo. La primer pareja creada por el Señor, junto con todo lo que creó, los animales, creó las flores, creó los cielos, la tierra y creó el mar. Pero cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó para que sean dependientes de Él, para que puedan vivir conforme a lo que Él estableció siempre en su palabra. Es decir, el hombre siempre tenía que vivir por la palabra de Dios, por lo que Dios le decía. Y Dios le dejó mandamientos, Dios le dejó estatutos, Dios le dijo esto pueden hacer y esto no pueden hacer. Entonces, pero el Señor cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que era algo muy bueno. Es decir, también Él mismo dice que usted y yo somos algo muy bien hecho por el Señor. Y quiero decirle algo, somos mucho mejores cuando somos dependientes del Señor. Somos mucho más eficaces, somos mucho más, tenemos mucha más habilidad cuando buscamos de Él, cuando dependemos de Él, cuando verdaderamente nos consideramos ovejas de su prado. La pregunta es, ¿qué necesito yo para poder aprender a ser una oveja? Y lo primero que tengo que entender, o lo primero que necesito reconocer para aprender a ser una oveja, es que necesito un pastor y necesito un rebaño. Mateo capítulo 9, verso 36, dice así la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Jesucristo, cuando Él vio la multitud, vio a la gente, Él tuvo como una visión en su espíritu. Y Él pudo ver mucho más allá de lo que el ser humano ve. Él vio a las multitudes y la Biblia dice que Él las vio desamparadas. Él tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de la gente porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja que no tiene pastor anda por cualquier lado porque el pastor es el que la guía, el pastor es el que la lleva a comer, a tomar el agua, Él es el que las saca por la mañana y es el que las guarda por las noches. Entonces el Señor dice que vio a la gente, pero cuando tuvo compasión de Él, esto es lo que yo entendí por el Espíritu, esa compasión de la gente por ese estado de orfandad, de estar desamparados y dispersos. ¿Es por qué? Porque vio a la gente corriendo detrás de cualquier cosa, porque vio a la gente corriendo detrás de los placeres de la vida, porque vio a la gente haciendo causa común de tantas cosas que solamente causan dolor, causan angustia. Es decir, vio a la gente que no tenían un rumbo, vio a la gente que estaba creyendo en cualquier cosa menos en el Creador, vio a la gente que venía a Él solamente por el pan y por los peces, vio a la gente que venía a Él solamente porque necesitaba un milagro y luego se iban. Es decir, no había una enseñanza, no había alguien que les diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Hoy yo estaba meditando, esto solo se los cuento entre paréntesis. Estaba meditando acerca en San Juan capítulo 4, todo el versículo 5 hasta del 1 al 18, y estaba meditando acerca del paralítico de Betseda. ¿Recuerdan el paralítico de Betseda? Ese hombre que quería meterse al estanque y no podía. La Biblia dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel y removía las aguas, y cuando esas aguas se movían del estanque, el que primero entraba era sano. Es decir, esas aguas eran aguas milagrosas. Entonces, dice que este hombre no podía entrar
Y Jesús se dio cuenta de él que llevaba mucho tiempo así. Es decir, hacía mucho tiempo y no tenía quien lo acompañe por lo que era paralítico para que pueda entrar al agua. Pero Jesús le dice algo que para mí fue muy importante. Él le dijo, el enfermo le dijo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que Jesús le suelta la palabra y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y anda. Y dice que se levantó y comenzó a caminar y comenzó a andar y se le fue la parálisis. Luego yo creo que es en ese mismo instante, luego que lo sanó, la Biblia dice que se encontraron de nuevo porque él no sabía quién lo había sanado. Y Jesús lo encuentra luego en el templo a esta misma persona. Pero fíjense lo que le dice Jesús. Jesús, el buen pastor. Fíjense el consejo que le da. Por eso es que es tan importante que podamos aprender a ser ovejas. Jesús le dice en el verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por eso es que cuando Jesús vio la multitud, las vio desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Quiero que me pueda entender que cuando encontró a este hombre se nota que tenía lo que le estaba afectando, era por causa de su mal camino, por causa de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Y esa muerte espiritual trae consecuencias físicas. La palabra pecar significa errar el blanco. Es decir, que Jesús le dijo, parafraseando este texto, le dijo: mira, ya te sanaste, no vuelvas a tomar el camino equivocado, ya no camines como una oveja sin pastor, ya no camines como una persona que no tiene rumbo. Le dijo: ya no vayas a errar más el blanco. ¿Para qué? Para que no te sobrevenga alguna cosa peor. Entonces, de ahí podemos entender también que nosotros, los seres humanos, por lo menos yo soy alguien que soy totalmente dependiente de mi Cristo, de mi Dios. Yo no podría vivir sin Él. Yo no podría vivir sin estar en su presencia. Yo no podría hacer nada por mis propias cuentas. Yo no podría ser una persona que pueda crecer, que pueda extenderme, si no fuese por mi Dios. Yo no hubiese estado hoy de pie aquí si no fuese por Dios. Es decir, yo me considero una oveja porque sé que lejos de Él, fuera de Él, voy a estar desamparado, voy a vivir disperso y voy a errar el blanco. Y errar el blanco traerá consecuencias. Por eso Jesús le dijo: mira, ya no vivas equivocado, le dijo. En otras palabras le dijo: mira, endereza tu vida, porque ya hice un milagro con vos, pero endereza tu vida para que no te sobrevenga alguna otra cosa peor. Entonces, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en este tiempo, que aprendamos a tener pastor. Pero también dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, por tanto mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces, todos nosotros necesitamos un pastor que nos guíe, que nos cuide, que nos ame. Y ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y también necesitamos formar parte del rebaño del Señor, hablando en términos generales, que es la iglesia de Cristo. Desde el momento que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o como el Señor y Salvador de nuestra vida, declaramos como nuestro pastor, lo declaramos a Jesucristo como nuestro pastor y somos unidos al rebaño del Señor, que es su iglesia. Ahora, espiritualmente los cristianos tenemos un pastor y rebaño, pero a nivel terrenal tenemos que comprender que también necesitamos identificar a un pastor llamado por el Señor
como nuestro pastor, y también necesitamos formar a nivel terrenal parte de un rebaño, el cual es la iglesia local, de la cual debemos ser miembros y debemos congregarnos. Quiero repetir esto para que quede bien claro, dos anotaciones que tengo acá. Desde el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo declaramos como nuestro pastor a Él. Y somos unidos al rebaño del Señor en su iglesia. A nivel mundial en su iglesia somos un solo rebaño y tenemos un solo pastor. Espiritualmente, todos los cristianos tenemos un pastor y rebaño. Ahora, hablando a nivel terrenal, local, tenemos que comprender que también necesitamos identificar a un pastor que es llamado por Dios, y también necesitamos formar parte de un rebaño, el cual es la iglesia local, de la cual debemos congregarnos y de la cual debemos ser miembros de esa iglesia local. Es decir, quiero aclarar algo también. Hay muchísimas, hoy por la pandemia podemos escuchar a muchos líderes cristianos pero muy ungidos, que respeto muchísimo, y hay mucha gente que le gusta seguir a muchos líderes cristianos. Ven en los canales de YouTube, en los programas de televisión, que es algo que está muy bien, porque a nosotros todo el cuerpo de Cristo nos edifica, nos ayuda a crecer espiritualmente, pero es necesario que cada congregación aprenda a reconocer a su pastor como el pastor de su iglesia, de su congregación, y que podamos entender que tenemos un rebaño donde nos congregamos, es decir, la iglesia a la cual formamos parte. No podemos nosotros ser ovejas de varios rebaños, y mucho menos considerarnos ovejas independientes. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Hay gente que dice, no, pero yo soy independiente, el Señor es mi pastor. Pero yo entiendo perfectamente, pero el Señor instituyó pastores sobre la tierra. Pastores para que para que te aconsejen, pastores para que oren por tu vida, pastores para que puedan encaminarte, gente que tiene el llamado, gente que tenemos el llamado por Dios, ese llamado que arde en nuestro corazón por Dios. Entonces debemos pertenecer a una congregación que es la iglesia, tu iglesia, la iglesia local, y también tenemos que aprender a permanecer junto al pastor donde Dios nos ha llamado. No podemos pertenecer a varios rebaños. No podemos pertenecer a varios rebaños, ni tampoco considerarnos ovejas independientes. Es necesario que tengamos bien definido cuál es nuestra doctrina, para no caer en una mezcla de doctrinas que luego lo que producen en nuestra vida es una confusión tanto doctrinal como espiritual. ¿Me entienden? Porque cada iglesia tiene su manera. Y cada iglesia nos respetamos nuestras maneras de trabajar. Algunos trabajan de una manera, otros trabajan de otra manera. Unos enseñan de una forma, otros enseñan de otra forma. Si bien es cierto, enseñan la palabra, pero la doctrina pertenece a cada uno de los que enseñan en sus iglesias locales. Y quiero hablarte para que me entiendas aún, para que puedas entender con mayor, para que tengas más claridad. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa esa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Qué importante es que podamos entender que el Señor nos proveyó a cada uno de nosotros un rebaño. El rebaño es la iglesia local, donde tenemos que congregarnos, donde tenemos a nuestros otros hermanos que son parte del rebaño y un pastor. Es decir, no podemos nosotros andar de iglesia en iglesia, porque es allí donde nos vamos a frustrar, donde nos vamos a equivocar, porque cada uno tendrá una visión diferente
que Dios le dio. Dios le dio a cada pastor una visión diferente, una manera de trabajo diferente. Entonces no es ninguna mejor que la otra, porque Dios, dice la palabra, que no da su espíritu por medida, sino que el Señor nos encomienda una obra, y en la medida que ese hombre que Dios levantó, que ese pastor que Dios levantó, lo busque, tenga una vida de comunión íntima con el Señor, se irá afianzando en su trabajo, se irá afianzando en su visión, y Dios es el que da el crecimiento. El Señor te va a dar el crecimiento en ese lugar donde Dios te puso. ¿Para qué? Para que tengas un pastor, y ese pastor sea el que te pastoree, el que te lleve a dar alimento sólido. ¿Para qué? Para que te fortalezcas. Entonces, uno no puede decir, ¿sabe qué? Existe mucha gente que anda de iglesia en iglesia. Existe gente que va a un lado, viene a otro lado, y no le gustó este y no le gustó el otro. Entonces, ¿por qué? Porque nunca aprendió a ser oveja. Nunca aprendió a ser oveja. Es decir, si no puede aprender a depender de un pastor que lo ve aquí en la tierra, ¿qué puede hablarme a mí que va a aprender a depender de Dios que no lo ve? Porque si no aprendo aquí en la tierra a honrar y a respetar al pastor que Dios instituyó, mucho menos voy a honrar a Dios que no lo veo. Entonces, esa persona jamás aprendió a ser oveja. Y nosotros tenemos que aprender a ser ovejas. Muchas veces ocurre que si no hay un llamado fuerte del Señor, mucha gente que no aprende a ser oveja, entonces va de congregación en congregación, de rebaño en rebaño, y no puede crecer jamás. ¿Sabe por qué? Porque el cedro tiene una particularidad. Por eso el Señor dice, como cedro del Líbano, vamos a crecer en la casa del Señor. Porque el cedro tiene una particularidad. El cedro no puede ser trasplantado. El cedro, cuando es trasplantado, pierde todos sus nutrientes, pierde toda su capacidad de crecimiento, tiene casi un 90% de no crecer y de secarse, porque necesita estar en el lugar donde fue plantado. Por eso la palabra dice, como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Me entienden? Entonces tenemos un pastor. Dios instituyó un pastor llamado por Dios. Dios instituyó un rebaño, que es la iglesia local. Somos parte del rebaño del Señor universalmente hablando, y nuestro pastor es Jesucristo. Pero también Él instituyó en la tierra, instituyó rebaños. ¿Para qué? Para que podamos congregarnos y estar juntos los hermanos, y no caminar desamparados y no caminar errantes. Entonces necesitamos pertenecer, tener sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Jesucristo, pero pertenezco al avivamiento, pertenezco a esta iglesia, pero también tengo mi pastor. Yo tengo, así como soy pastor de la iglesia, yo tengo por encima de mí a mi pastor, al que me da la cobertura, al que honro, al que respeto, a donde yo voy cuando necesito, a donde llevo mis diezmos, a donde hago votos. Es decir, también tengo una autoridad sobre mi vida. Entonces, necesitamos entender esto. Yo desde que me convertí aprendí a tener pastor. Yo siempre aprendí a tener pastor. Pude aprender a honrar a los que fueron mis pastores. Pude aprender a honrar. ¿Por qué? Porque yo sabía que si honraba a mis pastores, que los podía ver, yo sé que estoy honrando a Dios. Estoy honrando a Dios, que no lo estoy viendo. Entonces, quiero que entiendas que tenemos una iglesia, tenemos un rebaño y tenemos un pastor que es el que guía al rebaño. Entonces tenemos que aprender a ser ovejas. Y para ser oveja y formar parte de un rebaño, yo necesito aprender cada día a ser como nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué importante es esto. O sea, para formar parte de un rebaño, yo tengo que aprender a ser como Jesucristo cada día. Es decir, volverme oveja, volverme una oveja dependiente de Él. Quiero leerte por eso Mateo 11:29. Escuche lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas. Amén. Quiero que entienda, porque las ovejas de una manera instintiva o instintivamente, como dice la palabra, no me sale bien, se me traba la lengua, instintivamente se unen en rebaños porque son temerosas, están juntas. Usted va a ver, el rebaño está junto. Y en el rebaño las ovejas se protegen las unas a las otras, pero también de una manera, le voy a volver a leer lo que escribí, instintivamente se dejan cuidar por su pastor. En la iglesia, para aprender a ser ovejas, necesitamos ser mansos. Diga conmigo, mansos, para dejarnos guiar por la persona que Dios instituyó, por el pastor. Es por eso que Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, para ser oveja, si usted está pensando ser oveja de un rebaño, ¿encontraste esa mano? ¿Cómo? Espontáneo. Acá me están. Entonces las ovejas instintivamente o espontáneamente, es el sinónimo, espontáneamente se unen. Es decir, es algo propio de ellas. Se unen, son temerosas y se protegen las unas a las otras y se dejan pastorear. Entonces Jesús dijo que llevemos el yugo de Él, que aprendamos a ser como Él. Dice: manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que para ser oveja y formar parte de un rebaño, necesito cada día aprender a tener el carácter de Cristo. Amén. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Mansedumbre y humildad. Eso caracteriza a una oveja. Eso caracteriza a una oveja. Esa oveja que es mansa y humilde es la que quiere aprender, la que pregunta. Una oveja que no quiere aprender, vos le decís: hermano, esto dice la palabra. Ah, bueno, te dice, pero yo voy a hacer lo otro, porque a mí me funciona lo otro. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces no te queda otra que decirle: hacé nomás como vos querés, entonces ¿para qué me venías a preguntar? O muchas veces yo he tenido experiencias que he terminado de predicar una palabra, y como esa oveja no es ni mansa ni humilde para recibir la palabra, al otro día o a los 2 días viene y me pregunta: pastor, tengo este problema. Y el domingo prediqué ese problema. Le digo: ¿se ve que no te sirvió la palabra? Y sí, no me di cuenta, no estuve atendiendo y estuve en otra cosa. Porque cuando somos humildes, cuando una persona es humilde, el otro día estaba leyendo un libro precioso y es cierto, a mí me encanta, yo me edifico mucho con grandes hombres de Dios, que podemos verlos en la televisión, que los vemos, como les dije, en las redes, que nos hacen muy bien. Anoche estaba escuchando un seminario para la familia con la pastora, al pastor Edgardo Silvoso, un pastor que tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia personalmente en Mar del Plata. Anoche lo estuve escuchando, hablando acerca de la familia, y muy edificante, muy constructivo, muy nutritivo para nuestro espíritu lo que él estaba hablando. Pero cuando uno es humilde, los otros días estaba leyendo un libro de un autor muy conocido, y él me dejó perplejo algo que él dijo: que una persona humilde aprende desde la persona con más capacidad hasta la persona que pareciera que no tiene tantas capacidades o habilidades. Es decir, no es la persona humilde no dice: no, porque vos tenés primer grado, además yo no te voy a escuchar a vos que tenés altos grados facultativos. Sí, tal vez esta puede tener altos grados facultativos, pero esta te puede estar enseñando y te quiere mostrar Dios a través de esto, de esta que no tiene tal vez ni primer grado, que Dios, Él puede hacerlo con cualquier persona. Y muchas veces Dios trabaja de esa manera con nosotros. A veces nosotros queremos un poco más, a veces el ser humano o el que no quiere ser oveja, dice: no me gusta este pastor, pero me gusta el otro. Aquel porque hizo esto, aquel porque hizo lo otro, aquel porque... Es decir, nunca fuiste una oveja. No te consideres una oveja si no tenés mansedumbre y no tenés humildad. Si pensás que las cosas se hacen como vos querés. ¿Sabe que alguien me dijo una vez, y con muchas razones, yo hasta el día de hoy no me olvido, que hay que pensar para vivir y no vivir como se piensa? Hay mucha gente que vive como piensa,
pero piensa equivocadamente, no conforme a la palabra. Hay personas que tienen un concepto de vida, una filosofía de vida que las lleva constantemente a cometer errores. Por eso le dijo al paralítico de Betseda: anda, mira que ya te sanaste, ya estás libre, ya se te fue la aflicción, ya, ahora podés moverte, ya no estás más atado, ya no estás más, le dijo, porque una parálisis es algo que te tiene inmovilizado. Él necesitaba gente para que lo ayude. Es decir, en otras palabras le dijo: mira, ahora ya podés andar libremente, ahora ya estás sano, le dijo. Ahora podés ser una persona libre, ya no te equivoques más, ya no hagas más lo contrario. Yo diría que Jesús, hasta me animaría a decirle que le dijo que sabía, le habrá hecho una radiografía de la vida del paralítico, porque le dijo: algo peor te va a venir, le dijo. Es decir, el Señor Jesús sabía de la vida del paralítico, tenía una revelación por el Espíritu. Y quién sabe si no era una persona que estaba acostumbrada a vivir como creía, o tenía una filosofía de vida que por eso vivía estando siempre en el mismo lugar y nunca podía avanzar, nunca podía avanzar. Por eso hay que pensar para vivir y no vivir como se piensa. Es decir, que para ser ovejas, diga conmigo: yo quiero ser una oveja. Para ser oveja, una de las condiciones que la Biblia dice, no estoy leyendo otra cosa, yo estoy leyendo la palabra, no estoy leyendo ningún libro que no sea la palabra. Dice: manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Es por eso que las ovejas, el que es oveja cuida a la otra oveja. El que es oveja, no importa si el otro le clavó el puñal, si el otro esto, sigue amándole, porque es manso y humilde. Porque la oveja cada vez va teniendo el carácter de Cristo. La oveja va creciendo y se va formando con el carácter de Cristo. Entonces no importa, la oveja no tiene problema. Siempre va a tratar de cuidar, siempre va a tratar de protegerse una con otra, pero siempre va a estar cerca del pastor y se va a dejar proteger y guiar por el pastor. Quiero leerte Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, estoy hablando de sujeción, no de sometimiento, porque muchas veces mucha gente confunde la sujeción con el sometimiento y son dos cosas totalmente distintas. La sujeción es cuando yo honro, cuando yo respeto, cuando yo escucho al pastor, cuando yo sé que está velando por mí, sé que va a dar cuenta por mí, pero también dice que nosotros, y yo aquí me pongo en el lugar de la oveja, pues yo también soy oveja, entonces me voy a sujetar a mi pastor. ¿Por qué? Porque él está velando por mi vida, por las almas, dice, como a quien ha de dar cuenta. Dice: y yo quiero que él lo haga con alegría. Es decir, yo me sujeto a mi pastor porque quiero que lo haga con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Qué triste que diga: ay, ya me hizo la cabeza todo el tiempo. Mire si Jesucristo dice, yo creo que al paralítico le dijo: mira, ya no peques más, le dijo, porque lo único que trae dolores de cabeza para mí, que te tengo que andar sanando, y para vos, que te quedás paralítico. Así que andá y hace bien las cosas de ahora en más. Entonces, este paralítico, yo creo que tenía que haber, si él hubiese, no se sabe más nada de él, pero si él hubiese sido una persona que aprendió a escuchar la voz del pastor de Jesucristo, él no hubiese hecho nunca más lo mal que había hecho para haber quedado paralítico. Entonces, es tan importante comprender que también tenemos que las ovejas tienen que aprender a obedecer y tienen que aprender a oír la voz del pastor. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3, verso 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Con ciencia y con inteligencia. Entonces, qué importante que podamos ser humildes,
Una oveja es humilde, una oveja es sencilla de corazón, una oveja se sujeta a su pastor, una oveja entiende que si Dios lo llamó, Dios le dará palabra al pastor. Si el pastor se equivoca, es problema del pastor. El pastor va a rendir cuenta. Siempre le digo a los hermanos que si yo me equivoco, soy yo el que rindo cuenta. Es mi cabeza la que va a rodar delante de Dios. Pero qué importante, porque usted va a hacer lo que dice la palabra, va a cumplir lo que dice la palabra, obedecer, sujetarse a su pastor. Ahora, si yo me equivoco, es mi cabeza la que va a rodar. Ustedes preocúpense, porque Dios tendrá misericordia. Si mi pastor se equivoca conmigo, es la cabeza de él la que va a rodar y yo voy a librar mi vida. ¿Por qué? Porque hice lo que la palabra me dice. Pero la Biblia dice que el Señor también nos va a entregar, a los pastores, nos va a entregar ciencia e inteligencia. Entonces yo le creo a la palabra. Yo creo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros, los que estamos pastoreando, ciencia, inteligencia, y necesitamos nosotros como oveja también aprender a tener un corazón humilde para que podamos escuchar a nuestros pastores. Pero también como ovejas tenemos que tener como rebaño, tenemos que aprender a tener un corazón humilde para poder vivir en armonía con el resto del rebaño, es decir, con nuestros hermanos en Cristo. Eso es parte de la humildad. Eso es parte de la humildad, de la sencillez de corazón. Quiero que puedan buscar Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es triste ver en la iglesia del Señor que debería ser una comunidad de amor, de fraternidad, como las ovejas, así están entre ellas, se guardan, pero a veces vemos a las ovejas teniendo a la comunidad, es decir, al rebaño, vemos teniendo pleitos, vemos teniendo peleas, vemos criticándose, vemos teniendo malas actitudes. Es decir, somos rebaños del Señor. Él nos rescató. Él hizo un sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, es preferible cuidarnos. Y si tal vez la otra oveja todavía no entendió, no comprendió, todavía le falta humildad y le falta esa humildad y ese crecimiento, como el crecimiento de Cristo, es decir, todavía le falta ser manso y humilde, nosotros tenemos que mostrarle todo lo contrario. Amén. Es tiempo que podamos entender que somos un rebaño. Diga conmigo rebaño. Es tiempo que tengamos que entender que tenemos que echar fuera el resentimiento, tenemos que echar fuera esa manera que muchas veces en las congregaciones quiere manifestarse, que es la de lastimarse una oveja con otra oveja, las actitudes de soberbia. Es decir, necesitamos aprender a tener un corazón de oveja, mansos y humildes de corazón. Y si estás alejado del rebaño, si estás alejado del Señor, si tu corazón está lejos, no es por culpa de la iglesia, no es por culpa del pastor, es porque nunca aprendiste a ser una oveja. Es porque nunca tuviste humildad, porque nunca tuviste un corazón humilde, nunca tuviste un corazón que quiere aprender, un corazón que quiere tener una predisposición para poder aprender. Jesús dijo muy claro en el pasaje que leímos hoy: aprendan de mí que soy manso y humilde. Así que dígale a su hermano, manso y humilde. Si te alejaste, como te dije, del rebaño, es tiempo que vuelvas y que el Señor sane tu corazón. Y si tuviste actitudes de soberbia, hoy es el día de hacer un cambio en nuestra actitud y pedirle ayuda a Dios.